atamos los aires, atamos todo demonio que se mueva en contra de tu palabra, y seguiremos creyendo que hasta este momento, Señor, tu mano poderosa es la que nos sigue sosteniendo. Te damos gracias una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y que el Espíritu Santo que anhelamos que se derrame sobre nosotros, y que nos proteja y que nos cuide de nuestro adversario, que la peste destructora no nos alcance a llegar, y que todo lo que nosotros hagamos de aquí en adelante que sea agradable a tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, nos podemos sentar. Aleluya. Vamos a hablar ahora esta semana, este primer día de la semana, toda esta semana, de la resurrección de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ayer hablábamos cuando el Señor es llevado, aleluya, en un burrito, en un pollino de asno, conforme la palabra del Señor. Dice Mateo 21:7, dice cómo entró en la entrada triunfal en Jerusalén. Dice: y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, ¿verdad? En ese lugar los árboles que había eran palmas. Lo que cortaban ellos eran ramas de palmas, y las tiraban como un homenaje, como algo en lo espiritual, es que estaban dándole la bienvenida a un rey. Nuestro Señor Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y seguirá siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Nadie le fue a decir a la multitud que se había aglomerado cuando el Señor Jesús iba entrando, porque Él iba entrando a entregar su vida por nosotros, ¿verdad? Eso lo estuvimos hablando ayer un poco, y ahora vamos a tratar de hablar acerca de la resurrección, de la promesa que el Señor nos ha dado, de la resurrección que vamos a tener, ¿verdad? Vamos a hablar ahora acerca de la resurrección, y le damos gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Vamos a poner unas alabanzas dándole gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ya falta menos que ayer, Jesús muy pronto vendrá. Ya quiero estar en mi hogar y conocer a Moisés, a Pablo, Pedro y a Juan. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Ya quiero ver a mi Rey, al que me dio libertad, quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier. Ya falta menos que ayer. Gracias, Padre bendito, por este privilegio, Señor. Te pongo en tus manos, Padre, mis pastores, Padre, bendícelo, Padre bendito. Proteja a todos los hermanos, Padre, que están trabajando, que están en su casa, Padre bendito. Te doy gracias por él, Padre santo. En tu nombre te pido, Padre celestial, gracias, Padre. Amén. Tiempo con nuestro hermano pastor. Aleluya. Le damos gracias a Dios. Le damos gracias al Señor. Que el Señor escuche las peticiones para todos los hermanos que están en sus casas en este día. Hemos venido a la iglesia ahora a predicar nada más por la internet, hermanos. Sabemos que van a mirar el video y yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor nos ha mandado un tiempo, porque hay tiempo para todo. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor, ¿verdad? En vez de que estemos en la iglesia, estamos en nuestra casa encerrados, en cuarentena, ¿verdad?
Ahora, la palabra del Señor dice que conocerás la verdad y la verdad os hará libre, pero estamos en cuarentena, estamos encarcelados, estás en la cárcel, estoy en la cárcel. Medita la palabra. Yo seguiré abriendo la iglesia para predicar en línea, para predicar en la internet nada más, como dijo el vicepresidente en una conferencia de prensa. Pueden estar predicando en línea, online, ¿verdad? Y agarré la palabra. Yo dije, Señor, nadie va a poder parar tu palabra. Aunque Satanás no quiera que llegue la palabra a los oídos de los hermanos, vamos a usar los aires, ¿verdad? El enemigo se mueve, es el príncipe de la potestad del aire. Todo lo que se tiene que mover en los aires lo vamos a usar también para bendecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Estamos en victoria, estamos en regocijo, estamos en alegría. Ahora habíamos dejado de poner alabanzas de júbilo, ¿verdad? Y estamos de júbilo ahorita, ¿verdad? Por todo lo que estaba pasando, pero ahora amerita, porque ahora es la resurrección, ¿verdad? La resurrección del Señor Jesús, domingo de resurrección, primer día de la semana. Le damos gracias al Señor, porque el Señor desde aquí te bendice, desde aquí te bendice. El Señor te ama, el Señor me ama, el Señor no nos quiere encerrados en la cárcel, ¿verdad? Nunca pensaste que ibas a estar en la cárcel, en tu propia casa, ¿verdad? Nunca lo pensé, ¿verdad? Pero el Señor tiene diferentes maneras de cómo trabaja, ¿verdad? Para alcanzar a aquellos que se están perdiendo. Cuando Sansón se salió del camino, le mandó un león para volverlo a meter al camino, ¿verdad? Y entró otra vez al camino, ¿verdad? Pero desafortunadamente ni cuenta se dio Sansón cuando el Señor se apartó de él, porque se volvió a salir del camino. Cuando rumbo a Timná, cuando iban a Timná con sus padres, se sale del camino, ¿verdad? Él dice, yo quiero las filisteas y no mujeres buenas. Se sale del camino, no se dio cuenta cuando el Señor se apartó de él, y él pensaba que Dios todavía estaba con él. Yo te quiero decir en esta mañana de resurrección, no te vaya a pasar lo mismo que a él, ¿verdad? Por algo el Señor ha permitido. Esto no es cosa del hombre. Esto que está pasando es cosa de Dios. Está mandando un aviso. El Señor está mandando un aviso a todo el mundo, a todo aquel que ha hecho leyes. Tú no eres el culpable de que las personas que tienen el poder hagan leyes en contra de Dios, pero tú te metes sobre de esas leyes, ¿verdad?, a respaldarlas. La maldad de los hombres ha llegado hasta la presencia de Dios. Lo hablábamos esta mañana cuando venía manejando en el freeway, todo vacío, todo desierto, ¿verdad? Venía grabando en mi carro con la pastora cómo casi todo era para mí rumbo a la iglesia. Y ahora yo le doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor me dice que la maldad de los hombres había llegado hasta la presencia de Dios cuando destruyó el diluvio, destruyó a toda la humanidad. La primera vez que todos, ¿verdad?, perecieron por el diluvio. La segunda vez, cuando la maldad de los hombres había rebasado, había llegado hasta el trono de Dios, hasta la presencia de Dios, y tuvo que mandar a 3 ángeles a hablarle a Abraham que iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Y Abraham, como un hombre de Dios que amaba a sus semejantes, porque es el mandato de Dios que tengamos el amor para con los demás. Y si el Señor me está poniendo que te llame al arrepentimiento, posiblemente tú levantes tu mano y digas yo estoy bien con el Señor, pero ¿qué del otro que no está bien con el Señor? Tú estás bendecido, tu casa está protegida, tú estás protegida, la peste destructora no entrará, el ángel de la muerte pasará de largo, como cuando pasó en el tiempo de los egipcios, ¿verdad? Desde ese momento el Señor les ha mandado de que se encierren en su casa,
¿No crees que es el hombre? Desde tiempos bíblicos, desde tiempos antiguos, desde el Viejo Testamento, desde que casi comienza la Biblia, ¿verdad? Las plagas destructoras que pasaban, ¿verdad? Cuando la muerte de los primogénitos, el Señor les dijo, enciérrense en su casa. ¿Qué estamos haciendo tú y yo ahora? Encerrados en nuestra casa. Estamos encerrados en nuestra casa. ¿Eso no crees que lo declaró el presidente Trump, o el presidente Putin, o el presidente de China, o el presidente de cualquier país? No. Todo eso viene desde tiempo atrás. Era diferente a lo que estamos viviendo ahora. Era diferente. En aquel tiempo estaban en su casa, pero fue nada más, no era cuarentena, no eran 40 días, eran muchas plagas las que iban a comenzar a mirar el pueblo de Dios. Pero óyelo bien, a mirar, no a sufrir las consecuencias, porque mientras otros no tenían agua para tomar, era sangre. El Señor les dijo, los egipcios se han ido, ¿verdad? A los que les he mandado el arrepentimiento, a ver si se arrepienten de estas plagas, ustedes hagan pozos y tomen agua. Esa agua va a estar limpia y va a estar purificada y les va a hacer bien. Mientras otros van a estar pasando necesidades, ustedes con la obediencia. La palabra del Señor dice que es mejor la obediencia que los holocaustos. Ahora venimos a predicar de la resurrección. Hemos puesto alabanzas de júbilo. ¿El por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ahora resucitó de entre los muertos. Aleluya. Hermano Felipe, yo le doy gracias al Señor porque le ha puesto que nos venga a ayudar todo el tiempo. Amén. A la iglesia. Gloria a Dios. Eso solamente Dios puede mover el corazón de los hombres, porque si no, yo estuviera con esperanza nada más, ¿verdad? Y si esperanza no pudiese venir, estuviera yo solo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nadie la va a poder tumbar ni la va a poder quitar. Amén. Y aunque el hombre diga, sin mí no son nada, yo te quiero decir, si ha pasado por tu mente, ¿verdad? Tú que no estás mirando por las redes sociales, si ha pasado por tu mente que sin ti la iglesia se va a quebrar, la iglesia se va a destruir, la iglesia no va a continuar, te equivocas. Arrepiéntete, es tiempo de que te arrepientas. El Señor no te necesita, tú necesitas del Señor, ¿verdad? El Señor me ha mandado a que comience a predicar desde hace semanas atrás el arrepentimiento, y a veces me ha puesto una palabra dura, ¿verdad? Que yo estoy esperando que me comiencen a mandar mensajes, ¿verdad? Que yo sé, el Señor me ha puesto duro, ¿verdad? Él me ha hecho, Él me lo ha mostrado. Las personas se les hace un llamado al arrepentimiento para perdón de sus pecados. Vamos a continuar con nuestro servicio, aleluya. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos por los enfermos. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos, Padre, que han salido, que los has bendecido, que les has dado una oportunidad más en esa enfermedad que la han librado. Te damos gracias por todas las personas que Señor, has permitido que se vuelvan a levantar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos protección, Señor, para toda la humanidad. Te pedimos que tu misericordia, Señor, vuelva y se manifieste en cada uno de aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a dar paso a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Marcos 16. Ahora es primer día de la semana, primer día domingo. El domingo de resurrección. Tenemos una promesa nosotros.
Tú que nos estás mirando por las redes sociales, tenemos una promesa, acuérdate, ¿verdad? El Señor lo ha prometido en su palabra, que nosotros resucitaremos, así como Él resucitó de los muertos, nosotros resucitaremos también. La palabra del Señor será en el nombre del Padre, Marcos 16:1, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Estas mujeres estaban pensando hacer una buena obra con el Señor, aunque ya estaba muerto, aunque estaba enterrado ya en esa tumba. Tenían pensado, ¿verdad?, el primer día de la semana, el domingo, como ahora que vinimos a la iglesia. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, ¿verdad? Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veráis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, bendecimos esta palabra. Bendecimos tu palabra. Seguiremos bendiciendo tu palabra, porque tu palabra nos trae bendición. Tu palabra dice que dando es como se recibe. Te pedimos, Señor, en esta hora, por el pueblo de Israel. Te pedimos una vez más por tu pueblo escogido, por el pueblo de Israel. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos podemos sentar. Vamos a hablar algo acerca de la resurrección, ¿verdad? Dice que el primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Aleluya. Porque tenían en su corazón ir a ungir al Señor Jesús, para bendecir al Señor Jesús hasta en el momento de su muerte. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando llegaron a la tumba, miraron a un joven con unas vestiduras blancas, resplandecientes, ¿verdad? Se encontraron en ese momento con un ángel. El apóstol Marcos nos está hablando que cuando llegaron, encontraron la piedra removida, porque ellos iban pensando: ¿quién nos podrá quitar esa piedra tan grande que tapa, que cubre al sepulcro? Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que encontraron la piedra removida. Porque decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Cómo el Señor dice que nos va a cambiar las vestiduras?
cuando nosotros resucitemos también, tendremos vestiduras nuevas. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, ¿verdad? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y estaban llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Entonces Jesús se aparece a sus 12, entonces Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, a 2. No lo creyeron, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún a ellos creyeron. Pero finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, ¿verdad?, reprochándoles por su incredulidad y su dureza de corazón. La palabra del Señor dice que nosotros vamos a resucitar en el día, en la mañana de la resurrección, en el día postrero. Pero ¿cuántos se han olvidado de esa promesa de Dios? ¿Cuántos en estos momentos creen que no va a haber resurrección? ¿Cuántos en este momento están dudando de la resurrección? Pero no es algo nuevo. Porque si tú estás dudando de la resurrección de nuestro Señor Jesús, yo te quiero decir que los discípulos también dudaron. Primeramente se le aparece a María Magdalena y le manda el mensaje a ellos y no creyeron. Y después se les aparece a 2 más de sus discípulos que iban rumbo camino de Maús. Y tampoco llevaron el mensaje y tampoco creyeron. Y finalmente, ya reunidos a los 2 con los que había hablado primero y a los otros 9, porque ahora ya estaban los 11, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Yo te quiero decir en esta preciosa mañana del primer día de la semana, Cristo te ama, desde luego te ama, te ama. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso Jehová te recogerá. Con todo y eso, las oraciones que se están haciendo por ti y por tu familia, no sabes cuántas personas están de rodillas pidiéndole a Dios por ti. Posiblemente tengas esa dureza de corazón. ¿Crees que no va a haber resurrección también? Yo te quiero decir, como dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 17, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para nosotros no vamos a morir, nosotros vamos a dormir, para que no entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Todos los que han muerto creyendo en Jesús vendrán con Él como sus santos. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con Él en las nubes. Nos iremos a gozar en las bodas del Cordero. Este mundo se quedará. Los moradores de la tierra son los que aman más al mundo.
Nosotros no somos más que peregrinos y advenedizos en este mundo. Nosotros estamos de paso. Nosotros, nuestro galardón grande está en los cielos. ¿Cuál sorpresa se llevaron? Un apóstol cuando llega mira un ángel en la tumba del Señor. Cuando otro apóstol más tarde llega, ya mira 2 ángeles, ya llegó otro ángel. No es que la palabra esté equivocada, no que la palabra tenga contradicciones. El hombre le ha buscado 1000 maneras de cómo poder derribar la palabra del Señor, pero no pueden, ¿verdad? No es de que un evangelio diga que es un ángel el que miró María Magdalena y las otras Marías que llegaron con ella, a ese joven adentro de la tumba, sentado, ya los lienzos, las ropas estaban ahí, pero no estaba el Señor Jesús. Y otro evangelio diga que fueron 2 ángeles. No está la palabra equivocada. No le busques excusas. Lo que pasa es de que cuando llegó el otro apóstol, ya miró 2 ángeles porque había descendido otro ángel del cielo. Pero a lo que yo voy, dice el libro de Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Aquí el apóstol Lucas no miró un ángel, no miró un varón, no miró una vestidura resplandeciente, miró 2 vestiduras resplandecientes, porque eran 2 ángeles. Ahora ya había llegado otro ángel, ¿verdad? Te pudiera explicar a ti que no crees en la palabra, que no crees, que crees que la Biblia es una fábula, que crees que la Biblia es una Biblia nada más un libro de historia, que dice el necio en su corazón no hay Dios. Posiblemente tú digas que la Biblia la escribió el hombre y que se equivocó porque un evangelio dice que fue un ángel y otro evangelio dice que 2 ángeles. No te voy a convencer. La palabra del Señor, cuando comisiona a sus discípulos, le dice: y el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Marcos 16:16, ¿verdad? No te voy a convencer. Si la palabra del Señor no te convence, si le estás buscando excusas para contradecirla, piensas que no va a haber resurrección. No, los mismos apóstoles creyeron que no era posible que el Señor hubiese resucitado cuando andaban caminando con Él y miraban los milagros, prodigios, señales, levantamiento de paralíticos, sanación de personas que estaban endemoniadas, les sanaba su alma y les sanaba también su espíritu y también les sanaba su cuerpo. Pero dice: y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Porque los seres humanos, el 99% de ellos, anda buscando entre los muertos, ¿verdad?, a los muertos, cuando el mismo Señor Jesús dijo: dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué te está dando a entender el Señor? Que hay personas que respiran y están muertas. Si no crees, yo te quiero decir en esta mañana, es tiempo. Apunta este pasaje, Marcos 16:16. Pero voy a empezar en el 15, ¿verdad? Porque le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído
a los que habían visto que Él había resucitado. Y les dijo, id, en el 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje que te vengo a dar ahora. Palabras de mi amado Señor Jesús. Él me dijo, ¿estaba presente yo? No, pero aquí tengo la escritura. Soy discípulo. Soy un discípulo de los discípulos que fueron atrás de mí. Y me mandó el mensaje y me dijo, el que creyere, Marcos 16:16, el que creyere, no te está obligando, puedes creerlo si quieres, no puedes creerlo también. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios no te va a condenar, yo no te voy a condenar, aunque a veces la palabra es dura y la palabra te condena, pero yo no te puedo condenar. Pero la palabra también te da tu salida, que si creyeres no serás condenado, pero si no creyeres ya has sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. El Señor te habla del arrepentimiento. El Señor quiere que te arrepientas en esta mañana. Mañana gloriosa, mañana de resurrección, ¿verdad? Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Voy a quedar en Lucas 24:7. Ahí vamos a comenzar en un momento más, ¿verdad? Los ángeles le dijeron, pero Marías, ¿por qué vienen a buscar entre los muertos al que vive? Vayamos a llevar el mensaje. Él no está en la tumba. Y tuvieron que quitar la piedra para que pudieran mirar adentro, que no estaba Jesús en la tumba, sus huesos no estaban en la tumba. Ahora ve a las redes sociales e investiga la tumba del Señor Jesús. Te la muestran, le sacan video, le sacan fotos, está vacía. Desde el primer domingo de resurrección esa tumba se encuentra vacía, porque el Señor comenzó a caminar como antes. Se aparece a sus discípulos, le dan un pedazo de pescado a comer. Te vas a llevar una sorpresa a lo mejor. Si tú crees que ya después de que muéramos no podemos, que resucitemos no vamos a comer, miramos que sí. La palabra del Señor dice que lo mismo que el Señor, seguimos sus pasos, lo mismo que Él hizo, lo mismo que nosotros, ¿verdad? Después de que seamos levantados, los muertos en Cristo resucitarán primero, se van con el Señor, les abriremos camino, se van. Luego vosotros, los que habremos quedado, seremos levantados después de que los muertos resucitan, seremos llevados justamente con Él en las nubes. La Biblia nos habla de varias resurrecciones. Nos habla de las resurrecciones parciales y de la resurrección total. De la primera resurrección de vida, para los que van a vivir, se van a ir con Dios, y la segunda resurrección de muerte que vendrá en los 1000 años siguientes, para juicio y condenación, para decirles, el lugar que te correspondió es un lugar correcto, a donde estás bien, porque fue lo que escogiste. Todo el que no crea ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero qué precioso, hermanos, que ahora estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana. El sábado era día de reposo, y el Señor Jesús no estuvo reposando, porque la palabra del Señor, dice el apóstol Pedro, que bajó a los infiernos 3 días, al tercer día iba a resucitar. Bajó a los infiernos, al infierno, a agarrar las llaves del infierno y las llaves de la muerte.
La muerte ya no tiene potestad para los cristianos. La muerte ya no tiene dominio, ¿verdad? Nosotros viviremos la primera muerte, pero la segunda muerte, la muerte eterna, ¿verdad? La muerte no tiene potestad para nosotros, ni el infierno, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Qué precioso haber llegado a la tumba y no mirar los huesos. Es gloria a Dios, Señor, gracias. Y cuando menos espera se le aparece a María Magdalena, y se le aparece a sus discípulos, a sus 2 discípulos, y luego se le aparece a los 11 discípulos. Gloria al Señor. Y ahora come con ellos pescado. Qué precioso, ¿verdad? Hace unos años atrás, miramos cómo, si van a buscar los huesos de Mahoma, los musulmanes, los encuentran en la tumba, todavía está en la tumba, ¿verdad? Y puedo hablar de muchas personas, grandes personas, que multitud de personas siguieron a otras personas, ¿verdad? Pusieron su confianza en las personas. Y las alabaron y las glorificaron como a Dios. Pero sus huesos todavía están en las tumbas. Van y los encuentran y los miran y ahí están, ¿verdad? Pero algo que me llamó la atención hace unos años atrás, investigando, yo miraba que multitud de personas estaban corriendo por la ciudad, festejando en alegría y en gozo, y en regocijo, se regocijaban. Porque cuando comenzaron a rascar, encontraron los huesos de Buda. Los encontraron. Y estaban haciendo una gran fiesta. Y en las televisiones, en las noticias salía, ¿verdad?, que estaban haciendo gran fiesta porque encontraron un hueso de Buda. ¿Cómo no van a estar contentos? Encontramos un hueso de nuestro Dios, de Buda. Y ahora nosotros los cristianos, Buda, yo te quiero decir, no quiero hablar de ahora, es algo grandioso, ¿verdad? No quiero hablar de Buda, quiero hablar de Jesús, ¿verdad? Hay un demonio del vudú que viene de por ahí, ¿verdad? No era Dios, era un ciego guiando a otro ciego. Sus caminos son caminos de muerte, de perdición. Hay caminos que al hombre le parece que son rectos, correctos, derechos, pero dice la palabra del Señor que su final es final de muerte. Están siguiendo a un demonio. El único Dios verdadero se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, que van a buscar sus huesos y no los encuentran. Él resucitó de los muertos. Cuando Buda nació, cuando Buda murió, les dijo: y yo les recomiendo, antes de morir, que busquen la verdad. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros? Cuando Jesús les habla, le dice: yo soy la verdad. Con esto te quiero dejar. Yo soy la verdad, dijo del Señor Jesús. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Verdad? Estamos ahora festejando la resurrección de los muertos. La primera resurrección de vida, cuando venga el Señor en las nubes, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13, que dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y luego los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo le doy gracias al Señor porque ahora, primer día de la semana, primer día
de la semana. Ahora le venimos siempre a dar gracias al Señor el primer día de la semana, el primer día domingo, para que el Señor nos cuide esta semana que viene. Vamos empezando el primer día de la semana, pero aquí no tan solo es un primer día de la semana común y corriente como todos, no, es domingo de resurrección. Vamos a mirar lo que dice el libro de Juan 20, el libro de Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro, ¿verdad? Esta María Magdalena era algo en agradecimiento al Señor de que le había sacado 7 demonios, ¿verdad? Era una mujer que no era de buena reputación, ¿verdad? Y el Señor, mirando la necesidad de esta mujer, tuvo misericordia de ella, le sacó 7 demonios. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro, porque encontró quitada la piedra del sepulcro. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Pero el otro evangelio que leímos dice que ya llegó con las otras Marías, ya ha salido el sol. ¿Está chocando la palabra otra vez para tú que andas buscando pretextos, que andas buscando contradicciones a la Biblia? Porque un evangelio dice que llegó muy de mañana oscuro, y otro evangelio dice que ya llegó cuando el sol había salido. Por eso lo estamos leyendo, tratando de explicar. Porque hay muchos que se bofan, que se ríen, que no creen, que creen que es fábula, que creen que es mentira, ¿verdad? Es tiempo de que recapacites. ¿Qué está pasando en el mundo en estos momentos alrededor de ti? Estamos en el mes de abril del 2020. Han comenzado juicios del Señor. No es que un ángel bueno esté pasando por todo el mundo, ¿verdad?, haciendo juicio. No, Dios lo permite muchas veces, ¿verdad?, que un espíritu malo ande haciendo maldad en el mundo. Lo hemos mirado bíblicamente, ¿verdad? Es permitido por el Señor para que haga en el corazón de todos aquellos que se han olvidado de Dios, que no creen en el Señor, que se bofan de su palabra, de todos los ateos que en estos momentos no saben qué hacer, ¿verdad? He mirado cómo grandes presidentes se han comenzado a arrodillar. He mirado al de Salvador, Guatemala, Panamá, Estados Unidos, ¿verdad?, Guatemala, cómo le han comenzado a pedir al Señor. Otros presidentes europeos han doblado sus rodillas y han comenzado a decir que, alejados de Dios, la nación va a entrar en un caos. Corazones que eran antes duros han comenzado a cambiar por toda esta pandemia del coronavirus, que no queremos ahora hablar de nada más que de la resurrección de nuestro Señor, de la promesa que hay para ti, para tus hijos, para tu familia, para dónde vas a ir a vivir el resto de tus días después de que partas de esta tierra. Y si mañana te tocase a ti enfermarte, ¿qué pasará? Estás pensando, no voy a salir de mi casa nunca más, aquí me voy a quedar hasta que todo pase. Te quiero decir que hay personas en estos momentos que han pensado irse a la luna en viajes. Hay miles de personas ya comprando boleto. Otros están ya listos para meterse a sus búnkers debajo de la tierra, esos búnkers que han hecho debajo de la tierra, con agua, con plantas de luz, con mucha comida, para años, para 10 años, para que no les haga falta. Dice el Señor por medio de su palabra que aunque te vayas hasta los cuernos de la luna, de allá te va a bajar. Que aunque te escondas hasta la profundidad de la tierra, ¿verdad?, de allá te va a hacer venir, porque Él mira todo.
Él mira todo, no se le escapa nada. Él mira la tierra y su plenitud porque es de Él. A donde te escondas, hasta allá llegará, ¿verdad? El juicio de Dios nadie lo puede parar, ¿verdad? Está haciendo un llamado al arrepentimiento. Y qué bueno que tú levantas tu mano y estás seguro, estás segura de que la mañana gloriosa de resurrección, en la resurrección primera de vida, nos iremos con el Señor. Porque si nos ha tocado morir, estamos dormidos, llevará nuestro cuerpo nada más a enterrar, porque nuestra alma y nuestro espíritu le pertenecen al Señor. Pero en la mañana gloriosa de resurrección llegaremos por nuestro cuerpo, vendremos en las nubes con Él a buscar a nuestro cuerpo. Y no importa de qué país seas, a dónde estés, en todos los lugares del mundo bajarán, se escuchará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Escucharemos el último toque de la trompeta, ¿verdad? Y los que estemos dormidos resucitaremos primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con Él en las nubes. Dice la palabra del Señor: entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, María Magdalena, aquel al que amaba Jesús, a Juan, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios que creyó. ¿Y tú estás creyendo? ¿Estás creyendo en esa palabra? Él creyó, dice, y el otro que llegó creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Dice la palabra del Señor: y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Tenía los ojos velados, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿por qué llorás? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelero, el sepulcro, el que cuida los sepulcros, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aleluya. Dice, Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, era la mañana, pero ahora se hizo de noche. El primer día de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban encerrados en sus casas. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros en esta cuarentena? Estamos encerrados en nuestra casa. Jesús quiere que te goces al estar encerrado, cuando Él es el que te ha dado la libertad. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. El hombre te quiere tener encerrado ahora. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos malos. Su palabra dice que Él te librará en el día malo, en el momento malo. Te librará en la hora de la prueba. Estamos pasando por una prueba, ¿verdad? Donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ahora estamos nosotros por miedo del coronavirus, ¿verdad? Pues yo te quiero decir, yo no le tengo miedo, porque el Señor me lo promete en el Salmo 91, que ninguna peste destructora me va a alcanzar, ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a mis nietos. Y yo me agarro de esa promesa y yo le digo: Señor, los pongo en tus manos. Agarra la promesa que te da el Señor, ¿verdad? Dice: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estoy en el libro de Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres les serán retenidos. ¿Cuántas personas ahorita son incrédulas? Miramos que uno de sus apóstoles era un incrédulo, y su nombre era Tomás. La palabra nos habla de la incredulidad de Tomás. Yo te quiero hacer una reflexión ahora, que recapacites, que reflexiones. ¿Estás con ese espíritu de incredulidad? En un momento lo voy a reprender al final del servicio. Ese espíritu de incredulidad no es un espíritu bueno, es un espíritu malo, puesto por el enemigo. Que seas incrédulo, que no creas en lo que dice la palabra, que no creas en lo que dice Jesús, que creas mejor lo que dicen las redes sociales, el periódico, la radio, la televisión, las noticias, el hombre, pero que no creas lo que dice la bendita palabra de Dios, que no creas lo que dice Jesús, el Hijo de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Les vamos a poner de pie. Amén, gloria a Dios. ¿Qué te dice el Señor? No seas incrédulo. Deja la incredulidad a un lado. Sé un creyente de su palabra. Sé un creyente de su resurrección. Sé un creyente, cree lo que el Señor resucitó de los muertos. Murió, fue crucificado, y al tercer día resucitó de los muertos según la Escritura. Quiero que levantes tu mano en esta preciosa mañana. Voy a reprender al espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Si eres un crédulo en esta hora, ese espíritu de incredulidad, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, se va a ir. Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo,
Todo espíritu de incredulidad en esta hora, a ti te digo, espíritu de incredulidad, a ti te digo, que estás posesionado de esa mente, de ese corazón, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te ato en estos momentos y te mando a la profundidad del abismo, al abismo. Espíritu inmundo de incredulidad, en esta hora te digo, en esta hora te digo, te vas a ir a la profundidad del abismo, te vas a ir de la vida de esa persona, te vas a ir de la vida de esa persona que hasta este momento está pensando que es lo contrario de lo que dice la palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Ahora, en estos momentos que el espíritu de incredulidad se ha ido de tu vida, levanta tu mano derecha y di: Señor Jesús, creo en tu palabra, creo en tu resurrección, creo en la resurrección de los muertos para perdón de pecados. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo y su sangre poderosa nos cubre y nos limpia de todo pecado. Y en esta hora, Señor, en esta hora me reconcilio contigo. En esta hora, Señor, entrego mi corazón, mi vida a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre, para poder tener la salvación y la vida eterna. En esta hora, Señor, me rindo a ti, reconozco mis pecados, sé que soy un pecador, sé que te he fallado, Señor. Pero en estos momentos difíciles que está viviendo la humanidad, Padre, a donde cosas más grandes vendrán este año 2020, me refugio debajo de tus alas. Aunque el mar se salga y los volcanes comiencen a explotar, 15 volcanes ayer comenzaron a explotar por todo el mundo. Han comenzado cosas grandes que van a venir para este año 2020. Esta pandemia del coronavirus pasará. Pero ¿qué más se avecina? ¿Qué más vendrá? Es tiempo de que nos cobijemos debajo de las alas de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo, y en estos momentos te voy a decir, en el nombre de Jesús voy a bendecir tu vida, voy a bendecir tu trabajo regresará a ti, voy a bendecir que tú vas a salir a donde quiera que tú vayas, estarás seguro, porque la palabra del Señor nos lo dice, que Él nos librará de cualquier peste destructora. Pero el único requisito, que mores bajo el abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, ¿verdad? Padre, en estos momentos te pido por todos tus hijos, por todos los que se han reconciliado en esta mañana contigo, mañana de resurrección, una nueva vida para ellos. El pecado ha quedado sepultado. Tu palabra dice que tú agarras los pecados y los arrojas a la profundidad de la mar. Les dices que vengan a cuentas, que se pongan a cuentas contigo, y que sus pecados fuesen como la grama, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el nombre de nuestro Señor Jesús, bendigo, Señor, a tus hijos a donde quiera que se encuentren. Los bendigo en esta hora donde quiera que estén, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, quedamos despedidos. Denle palmas al Señor. Aleluya. Dándole gracias al Señor por un día más. Aleluya. Gloria a Dios.